sí importan después, ¿no? Pero, como por ejemplo, donde él habla de las generalidades de un extremo, el ácido hidrofílico tiene afinidad por el agua, mientras la cadena de hidrocarbonatos es hidrofóbica. ¿Qué es lo que cuando ustedes decimos líquido, qué es lo que se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan inmediatamente en grasa como cuál? Colesterol y de grasa en alimentos. ¿En alimentos? ¿Qué piensan? Aceite, ¿qué más? Manteca. Todo lo que me aporten. Entonces, ¿cuánto aportan de kilocalorías los lípidos? 9 kilocalorías. Eso no se olviden nunca, porque es grave olvidarse eso. Después, también saben ustedes que existen los ácidos grasos saturados y insaturados, ¿verdad? Los monoinsaturados y los poliinsaturados dentro de eso. Entonces, simplemente, como les digo, para recordarles, como por ejemplo acá los monoinsaturados, el famoso y tan apreciado aceite de oliva. Vamos a ver cómo se obtiene. Vamos a ver primero las generalidades, después vamos a ver cómo se obtiene un aceite de grasa, aceites a partir de animales y a partir de las oleaginosas. Y después vamos a ver los fenómenos de oxidación y la acidez. Y dentro de los poliinsaturados, por ejemplo, el conocido, ¿sí?, el aceite de soja, de las nueces, semillas de las distintas, por ejemplo, de vino, que nos están diciendo siempre que debemos consumir. ¿Y qué me enseñó? No pasa. No pasa acá. ¿Qué es lo que tengo que poner? Sí, acá me cambia, pero allá no. Nadie sabe de ustedes. ¿Te acuerdas que yo siempre he probado en Cochlear con este? ¿Y por qué acá en este sí pasa, pero para allá no? ¿Otra creencia del vino? Ahí voy a hacerlo todo. Ay, no sé qué está haciendo. Está creando. Bueno, todas esas se han activado. Bueno, otra de las clases, pero no tengo que ver así, yo ustedes tienen que ver uno solo. Ay, tiene raras.
de acuerdo a si podían reaccionar con hidróxido de potasio. Y bueno, en forma general eso, aparte de lo que hemos dicho que aporta esa kilocaloría, también otra cosa que sabemos es que son de soporte muchas veces de los órganos del animal, o en este caso estamos trabajando con alimentos grasos de origen animal, ¿no? Entonces, los ácidos grasos en los alimentos, ay, ¿por qué se corrijo el dibujito? ¿Qué no puede ser? Los ácidos grasos y los aceites constituyen el líquido más abundante e importante. Ay, no, chica, no sé cómo decir. No sé cómo puedo hacer para resolver, pero no me gusta decir. Si yo no sé no que nada, chicas. No para cerrar, ¿por qué no lo puedo? Pero es que es distinto a lo que yo tengo acá. O sea que acá se pone lo que quiere y ahí no hay Acá veo otra cosa, vamos a ver si ahora ahí. Entonces, pues, si me voy acá, bueno, ahí volvemos a decir que los ácidos grasos se clasificaban en saturados, que son los de origen animal, y no se olviden, láurico, palmítico y estérico siempre son de origen, son los saturados, de origen animal. Y después los monoinsaturados llamados omega 9, dentro de eso el ácido oleico, que es proveniente del aceite de oliva. ¿Se acuerdan por qué era omega 9? Cuando el número 9, contando desde el otro extremo de la cadena, aparece el primer doble enlace. En este caso que tiene uno solo, que es el oleico, bueno, no hay problema. Pero después tenemos el omega 6 y el omega 3 como el ácido linoleico, linolénico. Entonces, esos siempre nos están diciendo que debemos consumir. Ahí están, por ejemplo, el omega 3, el ácido linolénico, y el omega 6, el araquidónico, el linoleico. Lo que consume el animal después lo podemos ver reflejado en nuestros alimentos. Por ejemplo, a una dieta, a gallina que le demos una dieta rica en poliinsaturados, vamos a ver que la yema de huevo contiene mayor cantidad de ácido linoleico. En el caso de la vaca, si se da una dieta rica en poliinsaturados, incrementa el contenido de los linoleicos y linolénicos, que son los insaturados. Y en los peces, mediante una dieta pobre, o sea, se reducen los ácidos grasos altamente insaturados. Lo que tienen los triglicéridos provenientes o los ácidos grasos provenientes de los peces es que tienen gran cantidad de insaturados. Y los insaturados, recuerden que son los que más fácilmente se degradan, porque esas dobles ligaduras se abren y ahí ocurren las reacciones de deterioro. Entonces, si nosotros damos una dieta pobre, se reducen altamente el contenido de esos ácidos grasos en el, bueno, eso tienen ahí el palmítico. En cambio, los saturados constituidos principalmente por ácidos de 4 a 14 átomos de carbono, con su punto de fusión aumenta con el peso molecular o tamaño de la molécula. De carbono 4 a carbono 8 son líquidos a 25 grados, mientras que el carbono 10 en adelante son sólidos, y los de cadena corta, menos de 10, contribuyen al aroma y al sabor de los derivados blancos. Uno siempre asocia como el butírico, el caproico. Entonces, los ácidos grasos se encuentran principalmente, acá tenemos el glicerol y acá tenemos esterificado los ácidos grasos, ¿verdad? Esto recuerden porque muchas de estas cosas vamos a ver después. La relación con la salud, ya sabemos que el excesivo consumo de los ácidos grasos saturados son los responsables de la aterosclerosis, porque forman los ateromas, lo que ven, que son bioquímicos, seguramente ya lo han visto. Entonces, por eso se recomienda que no representen más del 10% de las calorías de la dieta. Eso es lo máximo que debemos consumir de grasa. Ahora, los ácidos grasos saturados, como dice ahí, son mucho más estables que los insaturados. Las insaturaciones son lo que les va a dar esa capacidad de reactividad que tienen. Entonces veamos un poquito de los ácidos insaturados como el linolénico y el linoleico. Son compuestos que tienen una gran reactividad química, están propensos a oxidaciones y también a isomerizaciones. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos que tienen
quizás geométricas en el espacio, en fin. Entonces son muy abundantes en los aceites vegetales y en los marinos, como les había dicho recién, su punto de fusión disminuye con el aumento de la doble ligadura. El isomerismo, para que nos quede claro, presentan dos tipos de isomerismo, el llamado geométrico y el posicional. Dentro del geométrico vamos a ver dos cosas muy importantes, o al menos uno, cis y trans. El trans, ¿qué es lo que está haciendo el reloj allá? De las grasas trans. Ustedes han calculado y que sabemos que no debemos consumir. ¿Por qué? Porque esas grasas trans provienen de ácidos poliinsaturados. Ya lo vamos a ver cómo, pero el organismo los acepta, los asimila como si fuera saturado. Entonces causa los mismos problemas que los saturados en cuanto a la ateroma y todo lo demás. Y posicional se considera la localización en la cadena de átomos de carbono. Ahora vemos. Los isómeros geométricos, entonces, se manifiestan en compuestos con enlace doble de carbono a carbono. Entonces, cuando yo tengo, vean ustedes acá, el doble enlace acá y la cadena se encuentra del mismo lado del doble enlace, o sea, hacia la izquierda, hablamos de cis, que es como existen mayoritariamente en la naturaleza, porque los trans que son originados en la industria por modificaciones de su aceite. Entonces, ya vamos a ver cómo, pero vean ustedes, un ácido oleico pasa a llamarse elaídico y cambia su posición de isómero, de la posición cis a trans. Si están, entonces, como decía acá, si están al lado opuesto el doble enlace, se denomina trans. En forma natural existen en forma cis, los trans se encuentran en grasas hidrogenadas comercialmente. Entonces, había empezado, pero no, le pedí a Alicia y me olvidé si sabes. Si ustedes tienen un envase, por ejemplo, de galleta y encuentran que dice aceite hidrogenado, y ustedes dicen, no estoy consumiendo trans, pero sí, no. Aceite hidrogenado es una forma que se identifica. Entonces, ¿por qué? Porque los trans se encuentran en grasas hidrogenadas comerciales y también una pequeña cantidad en la mantequilla. Yo le decía también la vez pasada, proveniente de los rumiantes. ¿Se han visto cómo consume el animal? Hace lo que se llama el rumen, el valle, el huevo, que tiene otro estómago. Entonces, en eso también origina, pero nada más que una pequeña porción naturalmente de trans, naturalmente. Los isómeros trans son termodinámicamente más factibles y estables que los cis. Vean ustedes, lo que hace la industria, transforma en eso y después termina siendo estable. Por ejemplo, acá dice obtención de margarinas a partir de aceites vegetales. Los aceites vegetales, que son líquidos a temperatura ambiente por un alto contenido de ácidos insaturados, son sometidos a procesos de hidrogenación en la industria alimentaria para obtener las margarinas. Entonces, al hidrogenarse, las grasas se produce una saturación de sus ácidos grasos que lleva al punto de fusión y así el aceite se transforma en un sólido voluntario. Entonces, había un tiempo donde decían que mejor consumamos margarina, ¿se acuerdan? Quizás ustedes no, pero que margarina es mejor que la manteca. Pero vean ustedes que la margarina es transformación de ese ácido insaturado en trans. Entonces, no es lo adecuado para hacer pasta frola con trans. Bueno, ahí lo único, no quiero volver, tengo miedo que se me descompagine otra vez. Esta era un póster o algo así que nos enviaba La Nación, vean ustedes, y decía Argentina 2010-2014 por libre de grasas trans. Y ahí es cuando se empieza a modificar, y ya en el rotular, como decía la profesora la vez pasada, no hay un valor, porque directamente es cero grasas trans. Eso es lo que. Y bueno, acá esto lo tenemos pegado ahí adelante, no sé si todavía está dentro del aula después de la pintada y todo, pero ahí les dice qué son los trans, ustedes creo que también lo han visto en el rotular. Los insaturados de configuración cis presentan temperaturas de fusión menores que los trans. Vean ustedes, el oleico, que tiene un punto de fusión de 14, esto está en posición cis, porque toda esta cadena está al mismo lado. Por hidrogenaciones se transforma en ácido elaídico. Vean ustedes el punto de fusión de 14 ha pasado a 44. Entonces eso es lo que conviene a la industria, porque así va a trabajar y no se le va a disolver ahí, queda más sólido y puede después modificarlo para montar, en fin. Bueno, eso era el isómero posicional, el isómero no posicional, sino geométrico,
habíamos dicho que existía el posicional. Y ese posicional me habla de la localización de esa doble ligadura. Existen los sistemas no conjugados y sistemas conjugados, siendo que los conjugados son más reactivos y fácilmente oxidables. Por ejemplo, de forma natural, dice los polisaturados tienen dobles ligaduras no conjugadas. O sea, cuando yo hablo de que es no conjugado, yo tengo entre medio de estas doble enlaces, yo tengo un grupo metilo. Esto ocurre con los ácidos linoleico, linolénico y araquidónico. En cambio, cuando hablo de los conjugados, no existe dicho metileno. O sea, yo tengo acá el doble enlace, no alcanza a meter un metileno acá porque acá tengo otro enlace. Entonces ya vamos a ver para qué estudiamos eso, para qué nos sirve, en qué momento es importante. Los aceites provenientes de alguna especie marina, porque les dije hace un rato, existe una relación entre el grado de insaturación y la temperatura del medio. Como está relacionado con eso, cuando más fría sea el agua donde vive el pez, mayor el grado de insaturación va a tener. A medida que las aguas son más frías, la insaturación va aumentando para que los líquidos puedan permanecer líquidos en esas condiciones. Por esta razón, entre todos los aceites, los de pescado son los más sensibles a oxidarse, porque tienen más insaturación. Cuanto más insaturación, más fácil se va a oxidar. También tenemos que hablar de ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? ¿O por qué se llaman esenciales? Porque el organismo no lo puede sintetizar. Lo tenemos que consumir, el organismo no lo puede fabricar, porque como dice acá, los animales, inclusive el hombre, no son capaces de insertar enlaces dobles en las posiciones N3 y N6. Entonces ahí tenemos el linoleico y el linolénico. El linoleico, tengo dos doble ligadura y en la posición 6 del carbono. En cambio, el linolénico tengo 3 y en el tercer carbono empieza la doble ligadura. Tengo 3 también. Bueno, creo que les decía ahí que se recomienda que esté presente en 1 a 2% de los lípidos totales ingeridos. Y hay que tener una buena relación también entre N3 y N6. Los triglicéridos son los ácidos glicéridos más abundantes en la naturaleza y los principales componentes de todas las grasas de aceite. Ya hemos visto que tenemos glicerol y etilenglicol. El tejido adiposo de los mamíferos representa el 98%. Y cuando hablamos de la nomenclatura decimos simple como la tristiamina, tripalmitina y mixto usando ácido glicérido beta. Un fenómeno que después lo vamos a ver cuando veamos la manufactura de los aceites y las grasas es el enfriamiento. Cuando los aceites y las grasas se enfrían, o sea, uno lo puede poner en la heladera o a veces también lo puede ver en algún lado, ya nos va a indicar ciertas cosas, se enfrían por debajo de esos puntos de solidificación, son capaces de adquirir estructuras tridimensionales, o sea, cristales. Vean eso. O sea, acá no se alcanza a ver bien porque está como chico, pero acá está parcialmente solidificado el aceite. Entonces, si yo lo veo al microscopio, voy a ver el cristal. Estos tienen la misma composición química, pero presentan propiedades físicas muy diferentes. ¿Qué es la cristalización? Es un proceso por el cual, en un compuesto, las moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalínica estables, pasando de un estado de desequilibrio a un estado de equilibrio. Eso lo vamos a ver más tarde, vamos a ver, por ejemplo, esto se conoce como el polimorfismo. Es un fenómeno mediante el cual las grasas cambian el tipo de cristal para llegar siempre a uno que esté termodinámicamente más estable. Y si nosotros tenemos que ver de qué depende eso, depende del enfriamiento y de la temperatura final. Se observa en el estado sólido sin que exista fusión de líquido, para que no vean que esto está, como dice Pedro, no estoy encontrando la relación. Si alguna vez van a la fábrica de chocolate, hay una parte que hacen el atemperado, o sea, van enfriando, van batiendo, pero enfriando. Van enfriando para formar un cristal termodinámicamente más estable que tenga ciertas características. Eso es cuando nosotros hablamos del polimorfismo. Y eso se da, esto se puede estudiar a través de técnicas de refracción de rayos X y vamos a encontrar lo que se llama el hexagonal, el rómbico o beta prima y el triclínico beta. Entonces, esta sería la distribución donde tenemos
cadenas de carbono del ácido graso saturado esta, pero esto ya tenemos las insaturaciones y las distintas formas que adquieren o posiciones que adquieren esa cadena de ácido graso. Por ejemplo, arreglo hexagonal, el octorrómbico, el triclínico y de los cristales del ácido de los triglicéridos. ¿Cuál es la importancia? Cada cristal tiene un tamaño, una orientación y una característica que va a determinar en ustedes la textura, la tersura de esto, la sensación oral en la boca y las propiedades funcionales de la grasa. Cuando yo me refería al chocolate, si es atemperado, cuando sale muchas veces para hacer sobre todo cuando no sé si lo tiran sobre el mármol y empiezan como a batirlo y después lo recogen y hacen una ramita. Bueno, ese atemperado va a depender de la velocidad a qué cristal va a llegar. Tienen que buscar qué buscan ellos, como les dice ahí para el caso del chocolate, que se les disuelva en la boca, cuando lo ponen en la boca, pero que no se disuelva ahí en el papel. O sea, eso es la ciencia, digamos, de la cristalografía, que se puede ver con los rayos X. Cuando ellos quieren, la fábrica de chocolate, cuando ellos quieren hacer una barra de chocolate, tienen una especie como tipo una autoclave bien grande que le dice atemperado. Ahí va el chocolate como van controlando la temperatura porque van bajando la velocidad a la que llegan para determinar todas estas características. Entonces, aplicaciones. El poliporfino y sus propiedades cristalográficas son de verdadera importancia en la formulación de diversos preparados grasos alimenticios como la margarina, los helados, la salsa, la mayonesa, porque si no llego al cristal adecuado, hasta puedo tener lo que se llama arenoso. O sea, como ustedes a veces, que también ocurría cuando ustedes habían visto algo de leche y decían que pasaba un cristal beta y se daban algunos helados, ellos lo arreglan con aditivos. Pero que ustedes sienten una textura arenosa del helado porque se ha pasado a un cristal que no es el adecuado. Por ejemplo, ¿qué son acá? Me encontré un ejemplo que me parece interesante. El polimorfo, a pesar de tener la misma composición, en este caso veamos que son monedas, tiene propiedades distintas. A simple vista se observa que la estructura hexagonal es más densa, ¿verdad? O sea, tienen la misma cantidad de monedas, pero estas vean cómo se acomodan, esta otra que de otra manera. Entonces eso hace que las monedas, por ejemplo, dejan huecos entre ellas más pequeñas que la estructura cuadrada. Entonces eso hace que el alimento, esas estructuras grasas van a tener propiedades distintas al alimento en su estado final. En el chocolate, por ejemplo, el chocolate tiene una fase grasa del 28 al 36% con azúcar, sólido del cacao, y en el caso del chocolate con leche, sólido de leche mezclado con él. Las características físicas de la manteca de cacao determinan las características de la cristalización. Vean ustedes, el brillo, la dureza, el snap, el sonido al partir el chocolate, la fusión en la boca, la resistencia térmica del producto, la suavidad. Todo eso depende de cómo se ha hecho el atemperado, donde se van a ir formando los cristales de esa materia grasa. En el caso de la manteca de cacao, acá ve lo que les dice que eso está mal atemperado. Porque vean ustedes ese snap, eso que se ve así, cuando uno quiebra o ve así que se hace blanco, no debe ser. Eso no está bien atemperado. Exige un manejo cuidadoso en el proceso de atemperado para evitar que la forma cristalina poco estable, con bajo punto de fusión, propicie la formación de manchas blancas de grasa en la superficie, fenómeno conocido como bloom. Bueno, eso en forma así general, que a veces nosotros los alumnos les decimos que piensen de la manufactura de esto que vamos a ver ahora. Pero van a ver que en ciertos momentos hacen falta esos conceptos que acabamos de ver, porque si no, no se entiende. Entonces, ¿de dónde podemos obtener grasas y aceites? ¿Cuál es la manufactura? De tejidos animales, como el cerdo, la vaca, y de semillas oleaginosas, a excepción de la palta, la aceituna y las nueces, que no son oleaginosas. Entonces, en el caso de las materias primas, puede ser maíz, girasol, sorgo, coco y una gran variedad de otros que podemos obtener. No quizás como comestible, pero sí podemos, no para quizás más grandes cantidades, pero sí se puede extraer. A partir de los animales terrestres,
La materia prima es la grasa del depósito de los órganos animales y domésticos tales como el cerdo y el vacuno, y también la grasa de leche. Los principales ácidos ya hemos visto que eran el oleico, el palmítico y el esteárico. ¿Cuál es el proceso de obtención? A esa carne, a esa grasa que ya hemos dicho de qué lugares se saca, se la pica, se la trocea, se la pone acá a fundir, basta calentar ese tejido adiposo, se rompe esa célula y la grasa se dilata y fluye libremente. Eso sería el proceso de elaboración. También escuchamos hablar de lo que se llama el sebo vacuno. El sebo vacuno se obtiene de la grasa epiflórica que reviste la cavidad abdominal de los riñones, el corazón y otros tejidos. Esta funde, la temperatura que funde siempre es categórica, digamos, funde entre 45 y 50. El código establece sebo de primera y sebo de segunda. Los sebos de primera son aquellos que se obtienen por fusión en agua entre 50 a 55 grados. Si nosotros ese sebo de primera lo calentamos nuevamente a 30 a 34 grados, nos queda una parte líquida que se llama oleomargarina y una parte sólida que se llama oleoestearina y que tiene cada uno un punto de fusión. La oleoestearina tiene entre 50 y 65 grados y se utiliza para la obtención de margarina parlamentaria. Y el sebo de segunda se obtiene por fusión de agua ya entre 60 y 65 grados y purificación posterior. Posee un típico olor y sabor a sebo. El contenido en ácidos grasos libres debe ser como máximo un 1%. La manteca de cerdo, que pareciera que uno cree que no la consume, y si ustedes empiezan a buscar los rotulados van a encontrar que sí, la manteca de cerdo es la grasa procedente del tejido adiposo de la cavidad abdominal y otras partes del cerdo. Vean ustedes acá, en la manteca de cerdo, y acá hay así una manteca bien untuosa. Y bueno, se va a obtener el caso de cerdo de la misma manera que en el para simplemente con cortar y poner al fuego ya. Y si queremos obtener de los animales marinos, se utiliza como fuente de grasa la ballena, la foca, los peces pertenecientes a la familia de los arenques. Esas grasas de origen, o aceites de origen animal, tienen un elevado contenido de ácidos insaturados. Esos ácidos grasos se autooxidan fácilmente, por lo que los aceites animales marinos no se utilizan directamente como grasa comestible, sino que deben primero hidrogenarse y refinarse, porque no son estables, rápidamente se van a descomponer. Entonces, sí o sí, a los que son de animales marinos, hay que poder hacer el proceso de refinación, hidrogenar y refinar. Y por otro lado, hemos dicho que podíamos partir de cómo obtener las grasas vegetales, grasas de fruta y semillas oleaginosas. Todos los aceites esenciales, con excepción de lo obtenido por fusión de la manteca, son de procedencia vegetal. Por eso había un rótulo que un tiempo que se discutía mucho que decían en la propaganda del inventado, el aceite decía no contiene colesterol. Y ustedes dicen, ¿cómo que no contiene colesterol? ¿Por qué tiene que tener colesterol si es origen vegetal? Entonces, bueno, después de muchas peleas se logró que se ponga no contiene colesterol como todo producto de origen vegetal, porque no querían eliminarlo. Pues digo, así no lo querían, no sé cómo pensarán ustedes, pero cuando van y se hagan esas discusiones entre los que elaboran alimentos, los que regulan el ANMAT, la Comisión Nacional de Alimentos, en fin, son discusiones bravas, digamos. Cada uno defiende su postura. Entonces, bueno, se llegó a eso que dice no contiene colesterol como todo alimento de origen vegetal. El aceite de oliva se parte de la oliva, de la aceituna, grasa de frutos oleaginosos. Se obtiene de la pulpa del fruto, los frutos se desintegran. En realidad, yo que he visitado la fábrica en Mendoza, ya lo van a ver en la foto que tengo ahí, se aplasta con todo, incluido el carozo. Por lo menos esa, no sé si en otro lado sacan, pero esa se obtiene acá, porque acá a primera instancia como dice de la pulpa, en realidad de la pulpa es lo que más tiene, pero se lo procesa todo junto. Los frutos partidos se desintegran con el fin de romper las células oleosas
grados centígrados. Vean ustedes acá un diagrama de flujo donde tengo la aceituna, se lavan, pasan a un molino, después se pasan a una batidora y les queda una pasta. Esta pasta puede centrifugarse y se separan en tres fases, que es el aceite, el alpechín, que se llama, de la fase acuosa, y les queda como un resto, como hacía con el vino, les queda un orujo, que es una fase sólida. De este aceite se filtra, finalmente tengo de nuevo el aceite virgen y vuelve a quedar un residuo, que es el alpechín, y de alpechín también puedo hacer como uno de menor calidad, volverlo a tratar y vuelvo a obtener un aceite y también, bueno, me queda un orujo siempre así. Entonces, ustedes dicen, ¿y qué se hace con ese orujo? Bueno, esta gente hacía de todo. Tenían hasta jabones con partículas de eso, y bueno, suavecito, porque uno, el aceite, como tiene mucho aceite, digamos, la oliva, ¿verdad? Uno usaba ese aceite que te daba una suavidad en la mano. Hacen de todo. No se tira nada. ¿Y cómo sería el extra virgen? Depende de cantidad de ácidos grasos que queden libres. Entonces se saca lo que se llama el índice de acidez, que el código lo dice. Para que lo llame extra virgen tengo que tener un determinado valor más exigente, o sea, menor cantidad de ácido graso libre. Porque cuando uno extrae, ¿no es cierto?, te va a quedar el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, algunos se van a desprender. Entonces, cuanto mejor es la extracción, es que no tenga casi ácido graso libre. Entonces, depende del índice de acidez, que después lo vamos a explicar. Entonces, vean ustedes, acá están estas ruedas que son como de piedra, que van a triturar las aceitunas. Después dicen ahí que se hace una pasta, y acá tienen como un disco, y acá después va cayendo acá la pasta. Acá toda la pasta está alrededor. Ya van a ver en la otra, tienen un montón de discos acá. Entonces, queda el disco, la pasta, un disco, la pasta, un disco, la pasta, y queda así una torre como esta, que después se prensa y sale el aceite. O sea, simplemente, como les dice, comprensado, y ustedes vean ahí cómo fluye el aceite. Entonces no hay ningún tratamiento químico. Tampoco hay calor. Apenas a 40 grados, ¿sí? Entonces, ese sería el aceite de oliva. El otro que hemos dicho era a partir de oleaginosas, con materia prima se pueden obtener, por ejemplo, de girasol, que no ve mucho, y el aceite de soja que nosotros contamos acá. Simplemente como ilustración, pero en los últimos años las grasas y aceites se han obtenido por un método mezclando, digamos, combinando el prensado y la extracción con disolventes. O sea, en la oleaginosa ya empezamos a utilizar disolventes, y piensen que esos disolventes después lo tenemos que eliminar. Entonces, la obtención del aceite de soja incluye varias etapas. Vean ustedes la limpieza, el descascarillado, la trituración, el calentamiento, la extracción. Y después de esa extracción se viene a la destilación, y acá, como hace un rato, me queda una harina que le tengo que sacar el solvente, y después me quedan derivados proteicos, esa torta, que bueno, la haré distintos usos. De este aceite crudo, después de hacer esa destilación, va a venir una serie de etapas para recién obtener ese aceite. Y me quedan estas otras compuestos extras que ya vamos a ver, que son, por ejemplo, la lecitina. Esta sería la primera parte, la preparación de la semilla para producir aceite. Acá empezamos con el silo y vamos a ir viendo cada una de estas etapas hasta que llego a la semilla ya preparada para la extracción. Entonces, las características necesarias de esta semilla para ser procesada debe estar libre de todo contaminante, semillas de maleza, restos vegetales o tierra. Las características son como una humedad no mayor a un 10 o un 11%, materia grasa un 20%, vean el riesgo de proteínas un 40%, celulosa 17%, fibra un 5%, ceniza un 5% y algunos azúcares un 7%. O sea, pasamos de acá, desde el silo, hasta empezar a pensar que vamos a procesar
La primera, ya la segunda etapa, considerando el otro fue el primero, viene el quebrado de la semilla. O sea, se hace pasar por estos rolos que se llaman y quebramos esas semillas para reducir un octavo del tamaño original. Después que está quebrado, es necesario un cocinado. Se realiza calentando el grano quebrado a una temperatura entre 50 a 70, utilizando el calor de vapor de agua sin que éste lo toque. O sea, la entrada de la semilla quebrada va por acá y el piso calentado a vapor, pero no toca la semilla. Entonces después vamos a sacar por acá una salida de semilla quebrada y calentada. Eso se hace para que el aceite ese se vaya haciendo más fluido. Y también porque calentando esa temperatura se inactivan la mayoría de las enzimas. Las enzimas ya vamos a ver que son dañinas y pueden hacer una ranciidez. Luego de eso se logra laminar más o menos 0,25 a 0,35 milímetros de espesor. Es una laminita haciéndolo pasar por esto. Con esto vamos a lograr una ruptura de esa vacuola donde está encerrado el aceite. Después se hace una expansión, que vendría a ser que esas laminitas me quedan como infladitas y son como cartuchos con una estructura porosa que facilitará el pasaje del solvente utilizado en la extracción. Entonces vean ustedes, la laminada entra acá, la entrada de vapor y ya sale por acá expandido, o sea como un cartuchito. Todavía todo esto es como semilla, no logro armar, no he logrado sacar todavía el aceite. Entonces ahora viene la etapa que voy a hacer la extracción. Acá vamos a ir viendo paso por paso, pero vamos a ver que vamos a empezar a agregar el solvente. El material que está a 60 grados ingresa al extractor por acá y recibe una lluvia del hexano llamado hexano técnico que diluye el aceite arrastrando y dejando a la harina desengrasada. O sea, para acá voy a obtener el aceite y acá por acá salida de la micela a la que pasará la destilación y acá la harina esa que había que sacarle también el solvente. El desolventado y tostado de la harina se hace dos operaciones: se debe secar el solvente de la harina y se hace una cocción húmeda para eliminar la ureasa para que sea digerible por los animales. Esos son como subproductos. Ahora, ¿qué pasa con esa micela? Se debe destilar, se separa el aceite del solvente, se calienta la micela a temperaturas superiores al punto de evaporación del solvente en presencia del vacío, y así entonces el solvente lo hemos recuperado. Se centrifuga ese aceite, se agrega un 3% de agua, se pasa a una clarificadora centrífuga que separa los compuestos de alta densidad del aceite, dejando a este perfectamente claro. Los otros compuestos que dicen ahí forman el lecitina. O sea, yo todavía tengo el aceite, pero tengo el lecitina. Entonces, finalmente, la composición de ese aceite que está en este tanque tiene, vean ustedes, triglicéridos un 95 a 97%, tiene fosfátido de 1,5 a 2,5%, hierro 1,5% y materia saponificable 1,6%. Lo que me acabo de acordar cuando he empezado diciendo de los lípidos, no solamente son las grasas, que nosotros las identificamos fácilmente, sino también, por ejemplo, los tocoferoles, la vitamina A, todo eso que son liposolubles, también son considerados parte de los lípidos y grasas. Bueno, entonces ese aceite, que ya lo tenemos porque está con lecitina y que tiene muchos compuestos que le dan color, que le dan olor raro, lo debemos pasar por la refinación. ¿Qué consiste la refinación? Bueno, dependiendo de la materia prima que se parte, el tipo de método de obtención utilizado, vean ustedes, tiene fósforo líquido, ácido graso libre, sustancias sápidas, tiene cera, sustancias colorantes, sustancias azufradas, compuestos fenólicos, trazas de metal. Todo eso vamos a lograr hidrocarburos policíclicos, productos de autooxidación, pesticidas, todo eso tenemos que lograr sacar con una serie de pasos. Esos pasos de la refinación son el deslecitinado o desgomado, que es lo mismo. Significa que yo me tengo que liberar la lecitina, que es otro subproducto.
oxígeno es fatal para los aceites. Para eso se debe tener siempre presente que hay ausencia de oxígeno, impedir la contaminación con metales, porque los metales son como promotores, van a permitir que se ocurra el fenómeno y la temperatura lo más bajo posible para evitar un estrés. Entonces, para lograr ese desgomado desdisciplinado, se añade agua al aceite bruto, con lo cual la interfase agua-aceite se enriquece en fosfo líquido, la emulsión formada se separa por centrifugación y así tengo la lecitina bruta, fluye a la fase acuosa y se obtiene una desecación al vacío. Entonces, ya me liberé de la lecitina, pero como les dice acá, neutralizar, decíamos que podíamos tener ácidos grasos. Entonces es necesario el ácido graso libre. También reducir los monociglicéridos y los fosfolípidos que pudieran haber quedado después del desgomado. ¿Cómo vamos a hacer? La neutralización con hidróxido de sodio al 15%, se deja un tiempo para que el combustible madurar, de esa manera se neutralizan los ácidos grasos, formando un jabón que se lo separa por centrifugación, se lava 2 veces con agua para eliminar los jabones, se seca al vacío y en caliente, y el aceite en esta etapa del proceso tiene todavía un sabor y olor propio de la semilla. Entonces tenemos que seguir interviniendo. Tenemos que hacer lo que se llama decoloración. Se trata al vacío a 90 grados con silicato alumínico activado para eliminar sustancias colorantes, como por ejemplo la clorofila, carotenoides o productos de autooxidación. Durante el blanqueo también se separan restos de jabones alcalinos que no hayan quedado de otra etapa, sustancias mucilaginosas, así como parte de insaporificable de algunos metales pesados. Bueno, como todo betinolol, hay que hacer la etapa de la desodorización, elimina las sustancias volátiles como cetonas, aldehídos de peso molecular bajo y en ocasiones ácidos grasos libres de menor de 12 átomos de carbono que se encuentran en concentraciones bajas, pero que no conforman eso. Es una destilación por aparte con vapor, se calienta a 180 a 200 grados, se inyecta vapor. De esta manera se destilan los volátiles y se obtiene el aceite desodorizado, o sea, bajo vacío. Entonces ahí es como que ya tenemos el aceite, ¿verdad? Pero hay otras cosas que se puede hacer, por ejemplo la winterización. La winterización se hace para eliminar ceras y triglicéridos de alto punto de fusión que hayan quedado. Y esto dicen ustedes, y ya lo hemos visto hace un rato, que era cuando enfriaba el aceite. ¿Se acuerdan que hemos dicho que si nosotros lo enfriamos y hay ácido graso o triglicéridos, van a tratar de reunirse todos los iguales en un determinado lugar y van a cristalizar, y son objetos todos los cristales. Entonces, simplemente enfriarlo a 3 a 5 grados y luego se separan las ceras por filtración, con lo que se obtiene un polido final. Y así van mejorando y dejándolo limpio, así como uno lo compra cuando lo ve en el súper. La hibernación son términos a veces que son muchos términos que son cosas muy parecidas. Es opcional y es una forma especializada de cristalización fraccionada. O sea, es parecidísimo al humano. La finalidad es eliminar los triglicéridos saturados de punto de fusión alto y evitar que el líquido o el aceite se enturbie cuando lo ponemos en frío. La hibernación, como se realiza un enfriamiento rápido hasta 15 grados, que va acompañado de una agitación para favorecer la formación de sus cristales pequeños. Hay que controlar los tanques a 5 a 7 grados, en los que el aceite permanece inmóvil durante un tiempo de 24 a 36 horas y después se eliminan los cristales mediante filtro prensa. Y así vamos sacando lo que más nos interesa. ¿Cuál es la importancia de la hibernación? Es fundamental en los aceites cuyo contenido de triglicéridos saturados alto, como son los aceites de oliva, de algodón y pepita de uva, debido a que normalmente la porción cristalizada contiene una proporción importante de ácido estiárico que no lo queremos, entonces se conoce eso como estearina, no debe estar presente y entonces es necesario esa hibernación. Bueno, como hace un rato habíamos dicho, ¿cómo es la composición del aceite crudo y el aceite refinado? Vean ustedes, los cantidades de triglicéridos cuando era crudo tenían 95 a 97%. En cambio, cuando ya está refinado, ya hablamos de mayor a un 99
de 0,33 pasamos a 0,13. El hierro, que a veces podrían estar en partes, como dice acá, partes por millón, de 1 a 3 pasamos a 0,1. Y así quiero decir que hemos purificado bastante ese producto. Bueno, ahí como que ya hemos obtenido, ya tenemos el aceite. Pero, como que la industria, ¿cómo pasamos ahora para...? Tenemos aceite, nosotros tenemos manteca, tenemos margarina, era algo preguntar. Entonces, tenemos que hacer lo que se llama proceso de modificación de las grasas y aceites para mejorar las características y la estabilidad de esos alimentos. Significa modificar las propiedades originales en otras más funcionales y apropiadas para la fabricación de alimentos. Y ahí vamos a hablar de distintas modificaciones. Tenemos la hidrogenación, tenemos la transesterificación y tenemos el fraccionamiento. Algunos de ustedes ya han tenido idea, porque la hidrogenación es inyectar hidrógeno, abrir los dobles enlaces. La winterización es enfriar y sacar todo eso que se juntan en forma cristales. Y la transesterificación ya vamos a ver para qué es. Entonces, la hidrogenación, mediante este proceso, vean ustedes qué interesante, se transforma en un aceite líquido mediante la hidrogenación en semisólido fácilmente manejable y se puede conservar por largos periodos. Algo le había dicho yo que son las grasas deshidrogenadas. ¿Por qué hablamos de la margarina? No sé si, creo que no estaba vos cuando hablábamos de eso. Que antes no decían que consumamos margarina, pero resulta que hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que las margarinas se obtienen del aceite de soja por hidrogenación. O sea que cuando hago esa hidrogenación, vamos a ver que me aparecen grasas trans. La reacción química se produce durante este proceso una simplificación de la molécula de hidrógeno, o sea, acá yo tengo el doble enlace, entra el hidrógeno y se abre. Entonces me queda un ácido graso saturado, ya es algo, una grasa sólida, tampoco no nos conforma eso, pero ya vamos a ver cómo se lleva el proceso de hidrogenación. Acá tengo el reactor, agrego el gas hidrógeno, el catalizador, que es níquel, adicionado el aceite caliente, el gas hidrógeno adicionado bajo presión, y bueno, después de la agitación vamos a lograr que esos cantidad de ácidos grasos insaturados se abran y vemos lo que vimos al comienzo, que era para pasar de cis a trans. Entonces, de este aceite vamos a pasar a un aceite vegetal sólido. La hidrogenación tiene por objetivo fundamental transformar aceite líquido o semisólido en materias grasas sólidas, que son de gran estabilidad, a la rancidez oxidativa y con propiedades geológicas. ¿Se acuerdan cuando hemos visto a Ariana que hablábamos de propiedades geológicas apropiadas a su empleo posterior, tales como consistencia, plasticidad, esparcibilidad y dureza? Pero vean ustedes, resulta que si yo hablo de una hidrogenación completa, termino como una grasa sólida, que tampoco me conformo, porque no quiero que se me haga una piedra. Entonces, a medida, acá tengo una margarina semilíquida, una margarina suave, una margarina en bloque, y acá termino con una grasa sólida. Entonces, no se olviden que se forman los ácidos grasos trans. Las transformaciones que ocurren durante la hidrogenación, la saturación en la proporción determinada de doble ligadura, la isomerización cis-trans de otra parte y la isomerización posicional que hemos visto al comienzo, y algunas instalaciones que lleva a cabo en menor intensidad que los otros dos campos. Pasaría esto, vean ustedes. Si yo tenía el ácido oleico que estaba en posición cis, tiene tres posibilidades durante la hidrogenación. Parte hace lo que se llama la isomerización geométrica, que hemos visto que pasa de cis a trans. O sea, ¿se acuerdan que el oleico tenía 14 y pasaba a 41, 44 el hidrohídrico? Y así ya queda más. También puede ser que se hidrolice totalmente, se sature y me queda el ácido estiárico. O bien una isomería posicional donde tengo o no tengo el grupo metilo ese en el medio. Por eso era que yo les decía que eso que hemos visto al comienzo después sirve para entender esta parte. Entonces puede ocurrir durante la hidrogenación
todas esas o parte de esas. ¿Qué necesitamos? Catalizadores como el níquel, el platino, promotores, que son como el cobre en pequeña cantidad, una temperatura adecuada, necesito hidrógeno gaseoso, necesito que no esté presente el aire, porque está el oxígeno, que haya una agitación y el aceite que esté en estado líquido. Resulta que esas hidrogenaciones pueden ser selectivas. Vean ustedes, cuando por cada 50 moléculas de ese ácido linoleico solo se hidrogenan al mismo tiempo una de ellas. Y pueden ser no selectivas, aquellas que por cada 4 linoleicos que se hidrogena uno de oleico. Esos son términos que utiliza la industria, la tecnología, y esta sería una selectiva, donde dice los ácidos insaturados son más afines al catalizador. Los más insaturados son más afines, por lo tanto, el linolénico, que es triinsaturado, se transforma en diinsaturado, que es linoleico, antes que este segundo se vuelva oleico, que ya es monoinsaturado, y eso este último en este año. O sea, del más insaturado hasta el que ya es saturado como el esteario. Entonces, habíamos dicho que esa era una hidrogenación, pero vean ustedes, existe otra manera que se llama transesterificación. Esta se desarrolla en seco, en ausencia de oxígeno y a temperaturas bajas a moderadas. ¿Qué consiste la transesterificación? Sirve para reordenar los ácidos grasos en las moléculas del triglicérido con el fin de conseguir una grasa cuya consistencia y comportamiento cumpla con los fines deseados. Acá lo vamos a ver mejor. Acá yo tengo un ácido, un glicerol esterificado, ¿verdad? O sea que tengo un aceite vegetal. Este que está acá al comienzo, ¿cuánto se está terminando? Que vean ustedes, este tiene dos dobles, dos dobles. Este es un aceite vegetal. Y esto es una grasa altamente hidrogenada. Entonces, la transesterificación lo que hace es mezclar esos ácidos grasos. Y la posición de esos ácidos grasos en eso tiene una gran importancia. Ya lo vamos a ver qué pasa en la manteca de cerdo. Entonces, el intercambio de esos ácidos grasos y los triglicéridos diferentes en presencia de catalizadores químicos provoca cambios en las propiedades de la grasa, porque tengo diferentes puntos de fusión, alternativa para dar consistencia sólida a los vegetales y evita la aparición de formas trans. O sea, vean ustedes, alguna vez han visto una manteca que dice así, o una margarina que dice 0 grasa trans, y vean ustedes cómo lo tienen, porque si nosotros hacemos la hidrogenación, había una parte que se pasaba a trans, pero si hacemos una transesterificación, que mezclar y controlar todos los parámetros que les dice ahí, se puede obtener, o sea, van manipulando para llegar a margarinas que dice 0 grasa trans, y ahí cumplo con lo que dicen que no tenemos que consumir los ácidos grasos. Si nosotros pensamos que este es el glicerol, ¿no es cierto? Y tengo acá un ácido graso, otro ácido graso, y acá tengo otro triglicérido, vean ustedes, esa transesterificación puede ser intramolecular, o sea, se mezcla este con este dentro de este. Son posibles 8 o puede ser intra o intermolecular. 8 combinaciones posibles, cada una con la posibilidad de 6 o 8. La variedad que podemos obtener. Ahora bien, recordemos un poquito de la cristalización. La cristalización de las grasas puede producir varias formas cristalinas, que habíamos dicho, según eran alfa, beta o beta prima. Desde el punto de vista tecnológico, el tipo de cristalización desarrollado es de gran importancia, ya que una estructura beta prima, que es la que dice ahí, forma agujas finas de grasa cristalizada, consiguiendo cualidades deseadas para la mayoría de las margarinas, textura uniforme y mayor facilidad para montar. Mientras que otros cristales presentan problemas, o sea que yo tengo que lograr ir al beta prima. Aceites y grasas de distintos tipos necesitan diferentes tipos de cristalización y de amasado. Por eso que recuerden los comerciales de chocolate. Vean qué pasa con la manteca de cerdo. La manteca de cerdo se debe aplicar un proceso de transesterificación para hacer que la masa sea mucho más esponjosa, por lo que se modifican los intervalos de fusión, incrementando la plasticidad de esa grasa. La reacción puede hacerse químicamente o de forma enzimática.
La grasa de cerdo, en la que el elevado contenido de ácido palmítico se encuentra en la posición 2, de esos tres que nosotros le estábamos diciendo, en la posición 2 se encuentra el ácido palmítico, y entonces eso hace que se formen cristales beta indeseables de tamaño grande que causan una textura arenosa, poco aceptable para el consumidor. Entonces los cristales beta de esta grasa tienen el inconveniente de incorporar poca agua durante ya cuando se hace la masa y de no retenerla en el horneado, lo que ocasiona que el volumen del producto final sea pequeño. Por el contrario, los beta prima no presentan este problema. Entonces, vean ustedes, si usted utiliza una manteca de cerdo no interesterificada, ¿no es cierto? Está como eso que le hemos dicho, la beta prima, que está como graneada, y entonces la masa del bizcocho se prepara. Si ustedes preparan acá esta masa de bizcocho con una grasa de cerdo no esterificada, vean, ustedes se observan pocos glóbulos de grasa, contenido de aire, que después tendrá un poco efecto leudante, o sea, está como más compacto. En cambio, si ustedes trabajan con esta manteca de cerdo que está interesterificada, la masa de ese bizcocho preparada con esa manteca, observe, dice, los numerosos y homogéneos glóbulos de grasa conteniendo aire adentro, lo cual va a producir un enorme efecto leudante adicional cuando ustedes lo lleven al horno. Entonces, eso es lo que permite tratar esa grasa de cerdo, la interesterificación. Acá lo que les dice, que acá es lo que yo les decía que tenía en la posición del medio, tengo el palmítico, que tiene carbono 16, se ubica en la posición del medio. El 93% del ácido esteárico se ubica en la posición 1 y 3, el esteárico y el oleico, pero el palmítico está en el medio. Entonces, cuando se hace eso es cuando la manteca de cerdo está natural, sin esterificar, pero eso me va a dar ese bizcocho que no leuda bien. Entonces, lo que hace con la interesterificación es modificar esa posición de ese ácido graso. Este triglicérido es responsable de la apariencia arenosa. Interesterificando la manteca, o sea, distribuyendo su ácido graso a la sal, este triglicérido del 26% ya se reduce a un 3%. Y entonces va a mejorar la distribución en esa manteca. Esto es, como les decía, parecido a lo que hemos visto. Bueno, entonces queda claro la manteca de la transesterificación, ¿no? Hemos visto la hidrogenación, la transesterificación y la hibernación. Es lo que algo habíamos visto, que también llamada winterización, utilizan bajas temperaturas, y acá pueden ver cómo este aceite que está acá, como ustedes lo ponen, pareciera transparente, porque ustedes lo llevan al frío, aquí esta zona, no sé si alcanzan a ver, es como precipitada, y es porque se están juntando en forma de cristales todos esos ácidos grasos triglicéridos. Entonces con eso, la fracción que se solidifica se separa por filtración, que está acá, después lo separamos, y entonces le queda una parte sólida que es la estearina y una parte líquida que es la oleína. Y la otra forma de hacer es un fraccionamiento. Es parecido a esto, que sirve para obtener dos más fracciones de un líquido. Es lo mismo, por eso les digo que utilizan términos parecidos o distintos términos, pero significa lo mismo. Significa que yo debo enfriarlo al aceite para obtener partes sólidas que después elimino, porque me está molestando. Lo que sí, para que se separen, tiene que haber una diferencia de por lo menos 10 grados centígrados. Si no, no se van a solidificar. Los cristales obtenidos se separan por filtración o se lavan con un tensoactivo, que es el 2-desilsulfato sódico, y se separan así de la fase S. Usted dice, ¿para qué me sirve ese fraccionamiento? Vean ustedes, si esos triglicéridos que ustedes logran separar, cristalizados, como se ve acá, provienen de ácidos hidrogenados, esto puede ser empleado como matrices para grasas sólidas, para margarina y grasa de panificación. Y si esos triglicéridos provienen de aceites hidrogenados, son ricos en ácido graso saturado, de configuración trans, que debemos eliminar porque no se puede usar, porque causan, ya sabemos, problemas.
no está todo dicho, está en forma general, ya vamos a ver otro que es mucho más corto que este. Pero no sé si no ha quedado mareado por todo esto. Ustedes ven que la importancia que tiene la grasa, cómo hacen la tecnología para a partir de una semilla, yo logro obtener un aceite que muchas veces se utiliza con el examen, que después hay que eliminarlo, pero que tampoco me conforma y después lo debo refinar. Pero como refinado tampoco me sirve porque yo quisiera tenerlo sólido, lo tengo como líquido. La industria tiene esas otras cosas que son los tratamientos que hacen, la transesterificación, la hidrogenación y todo eso. Ahora yo quisiera saber, chicos, ¿cómo voy a lograr salir para ponerlo? Sí, pero nunca lo he logrado arreglar. Nunca me quedo el último. ¿Saben algo de esto? Estaba muy bien. ¿Cómo hacemos? No sé qué pasa. Ah, ¿Qué es el nuevo y busque? No, pero no quiero que me aparezca esto. Quiero que se me cierre. ¿Por qué no lo puedo sacar acá? Bien. Vamos a ver qué nos depara con la selección de esta vuelve a pasar como recién. No sé, yo veo acá una cosa y vamos a ver ahora el proceso de deterioro de la grasa. Porque cuál es la cosa que yo alguna vez le había dicho a la gente cuando lleva algo, dice, esto está feo, ¿no es cierto? Y siempre se piensa en la microbiología, que está contaminado con una bacteria, con un hongo, con algo así. Y muchas veces son reacciones químicas de deterioro, sobre todo de la materia grasa. Ya vamos a ver una curvita que ustedes ya la vieron cuando vimos agua, que a una baja cantidad de agua ya hay deterioro de líquido. Y vamos a ver que líquido, bueno, y ahora lo vamos a ver, pero a mí alguna vez me tocó, por ejemplo, participar, una persona se queja de que compra un producto de que era un pescado. Es verdad que fácilmente, bueno, lo que él quería decir era que ese producto lo podía haber llevado a la muerte. Y lo que yo decía es que si eso estaba tan bien envasado, la bacteria no estaba dentro, era una tecnología muy segura porque era al vacío y todo lo demás, pero el pescado tiene grasa. Ustedes han visto que habla ahí cuando tiene muchos grasos, ácido graso insaturado, y entonces una reacción química sí puede haber sucedido, podría haber sucedido, pero esa reacción le va a dar un olor y la persona ya no lo va a comer. Entonces difícilmente lo que esta persona quería en un juicio de decir que lo hubiese llevado a la muerte si lo comía, era poco probable que lo coma, porque tiene un olor que no lo va a poder comer, un olor a rancio. Entonces hay que sacarse ese concepto de la cabeza que siempre son las bacterias que contaminan y echan por el alimento. También son sustancias, cosas de deterioro de las partes lípidas, de las proteínas, de cómo van reaccionando. Los alimentos tienen muchos componentes, no es algo puro. Entonces lo que vamos a ver ahora es oxidación de los lípidos. Implica cambios en el sabor, cambios en el olor, originados por transformaciones químicas provocadas por factores ya sean físicos o biológicos. La rancidez, alteraciones que reducen el valor nutritivo, se forman compuestos de olor y sabor desagradable. Ustedes ya estuvimos viendo el glicerol y acá tengo todos los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces se rompe esta estructura de éster por alguna de las rancidez. La rancidez puede ser hidrolítica o oxidativa. La rancidez hidrolítica, vean ustedes, sería por acción de lipasas, más el agua y el calor, la humedad que haya, se rompe y se libera el glicerol por un lado y los ácidos grasos por otro. Y si esos ácidos grasos son como el butírico, por ejemplo, si tuviese una grasa a partir de la grasa de leche, le va a dar olor rancio también porque son ácidos grasos de cadena corta. Se produce entonces por contaminación con microorganismos licolíticos
pero usamos de ese microorganismo la enzima, la lipasa, que actúa sobre los nutrientes mezclados con el producto graso, que son las lipasas bacterianas. Y dice ahí se puede producir aún cuando los aceites tengan una baja actividad de agua. La rancidez hidrolítica está representada acá, vean ustedes, tengo la leche, la acción de la lipasa, está representada como esto. Ocurre lo que hemos visto hace un rato, me da el ácido butírico y caproico, que me da un olor a rancio. Ahora, si yo parto de un aceite, ¿no es cierto?, se produce la acción de la lipasa, pero estos ácidos grasos son de mayor cantidad de átomos de carbono, entonces no tienen el olor a rancio del butírico. Pero entonces, ¿cómo lo van a determinar ustedes? Haciendo el índice de acidez. ¿Cuántos ácidos esos libres me van quedando en esa reacción? Entonces, lo que decía ella, su compañera le preguntaba, ¿cómo sé que eso es extra virgen o virgen? Depende de la cantidad de esos ácidos grasos que estén libres. Entonces ya vamos a ver qué es el índice de acidez. Es un indicador de calidad, ya que es una medida del grado de alteración del aceite o de la grasa. El índice de acidez de aceite, ¿cuándo aumenta? Cuando la semilla o fruto está en mal estado. Supongamos que ya ese aceite de oliva, esa aceituna, no sea todo de buena calidad. Entonces ya puede haber la acción después de la lipasa. Fruto o semilla en mal estado, maduración inadecuada también de la semilla o del fruto, un proceso de obtención que sea defectuoso o que ese aceite esté mal conservado. Entonces eso va a hacer que ocurra esa rancidez y esos ácidos grasos ustedes lo tienen, que se liberan, lo tienen que determinar a través del índice de acidez. Que ustedes han aprendido a hacer acidez durante el laboratorio, ¿verdad? Ustedes tenían flor reactivo, titulaban y ven el cambio de color y después hacían un problema y sacaban el valor. Se expresa en porcentaje de ácido coleico. Se define como los miligramos de hidróxido de potasio, quiere decir que voy a titular con hidróxido de potasio necesario para neutralizar los ácidos grasos libres de 1 gramo de muestra. Las semillas y frutos oleaginosos tienen enzimas lipolíticas. Por este motivo, el aceite de arroz, de palma, por lo general, tiene una acidez muy alta. Bueno, esos aceites sí tienen naturalmente alta, pero eso solamente se permite. Entonces, ¿cómo se hace en el laboratorio? Van a utilizar un disolvente neutro que tiene alcohol y éter, se pesa la grasa o el aceite, se pesa ese disolvente, lo van a poner en el Erlenmeyer, van a agregar la fenolftaleína y van a empezar a titular. Van a empezar a titular acá hasta que tienen un leve color rosado. Tal cual se hace en el laboratorio de ustedes lo han visto. Si quieren sacar la acidez como miligramos de hidróxido de potasio, se recuerden, se multiplicaba la normalidad por el volumen y por el medio equivalente. Si yo quiero expresar el ácido oleico, que es lo que me da el código, utilizo el peso molecular del ácido oleico y directamente voy a saber si es un extra virgen. Esta es la curva que les decía hace un rato, la habíamos visto y decíamos que aún con baja actividad de agua, vean ustedes, con 0 o con 1, yo tengo la oxidación de los líquidos allá arriba. O sea, la menor es entre 0,2 y 0,4, pero aún con baja actividad siempre está como propenso a ocurrir la acidez oxidativa. Como nos dice ahí, el deterioro más común y frecuente en las grasas y aceites se produce por oxidación. Perdón, esta es la otra rancidez. Recién hemos visto la hidrolítica, que era por acción de la lipasa. Ahora vamos a ver la rancidez oxidativa, que es la más frecuente porque es por el oxígeno. Y se forman los llamados peróxidos que se descomponen en otros compuestos grasos. Entonces, partimos de un ácido graso insaturado, que está representado acá por ese doble enlace, en presencia del oxígeno, en un efecto catalítico de metales, como dice acá, la radiación ionizante, se forma el peróxido que lo ven ahí. ¿Es lo mismo cualquier ácido? No. Vean ustedes, cuando el grado de insaturación, como les dice allá, influye en la velocidad de oxidación. Si yo tengo un ácido esteárico, la velocidad es 1, prácticamente nada. Pero como dicen ahí, el oleico, vean ustedes que tengo una insaturación, la velocidad es 100. Pero ya el linoleico, que tengo 2, ya paso a 1000, a 1500. Y el linolénico, que ya tengo 3, pasa a mayor velocidad. O sea, cuanto mayor es el grado de insaturación, mayor es la posibilidad que haya oxidación.
Los ácidos grasos saturados solo se oxidan por arriba de 60 grados. En cambio, los ácidos grasos insaturados los hacen aún congelados. Recuerden que los aceites no se pueden utilizar en marino porque son fácilmente deteriorados. También pueden sufrir oxidación, otro compuesto que habíamos dicho que nos olvidamos, la vitamina A, el carotenoide, el escualeno, es un hidrocarburo presente en los aceites. La vitamina E sí es un antioxidante, actúa como antioxidante, por llamado tocoferol, y habíamos visto que todas estas reacciones llevan a la pérdida del valor nutricional, si son ácidos grasos esenciales, o bien pueden reaccionar con proteína y generar un pardeo enzimático, no enzimático, perdón. Esto que todo el mundo le da dolor de cabeza, ¿verdad? Este es el mecanismo de la reacción de oxidación. No lo tienen tan así ustedes en el manual. La rancidez oxidativa química tiene 3 periodos, que es la iniciación, la propagación y la terminación. Hasta me está abandonando el último día. Este RH es un ácido. ¿Hidrocarburo? ¿Cómo? ¿Hidrocarburo? No me entiendo. Un ácido insaturado, por eso está representado con tacha. Entonces, la iniciación, ese ácido graso insaturado se abre, ¿no es cierto? Y me queda lo que se llama el radical alquilo o alquílico, que es cuando yo tengo el RS con el puntito aparte. Ese es un radical libre, los famosos radicales libres, que si nosotros consideramos la órbita que nos han enseñado, como tiene, no está en la parte superior y como está tratando de agarrar algo. Después viene una etapa de propagación. Vean ustedes, ese radical libre, ahí actúa el oxígeno. Ahí empieza a actuar el oxígeno, que decimos por eso se llama oxidativa, y se me forma el ROO con un puntito que se llama el radical S, radical peroxilo. Ese peroxilo se puede unir a otro ácido graso insaturado y se forma de nuevo otro radical libre y se forma este compuesto que se llama hidroperóxido lipídico, que es muy reactivo. Eso, lo que quiero que quede claro, no es que está sucediendo así. Hay algunos de estos ácidos grasos, imagínense los ácidos insaturados que hay en el alimento, algunos ya están en la tercera etapa, otros en la primera, otros en la segunda, otros están iniciando. Entonces, esta etapa se va propagando también mucho y después viene una etapa de la terminación donde vean ustedes se une este radical libre con otro radical libre y ahí se va formando estos compuestos que son muy estables. Acá abajo está todo lo que significa cada uno. Si nosotros tenemos que verlo de otra manera, vean ustedes, el ácido graso insaturado, porque ya acá el RH, ahí está la insaturación. ¿A dónde ocurre la apertura de eso? Es en ese carbono que está próximo a ese doble enlace. Ahí se abre. Entonces, el oxígeno, la luz, los metales, la humedad, hace que se quede de esta manera y eso ya se llama radical alquílico, que con el oxígeno le da el radical ese hidroperóxido, que ya tengo 2 oxígenos, pero está como libre. Ese hidroperóxido se puede combinar con otro ácido graso insaturado y me va a dar un hidroperóxido, pero también se puede unir de nuevo a ese hidroperóxido y volver a hacer esta reacción. O sea, porque es propagación, se sigue, y después termina, como se dice, formándose aldehídos, cetonas, alcoholes, polímeros, que son los que percibimos y decimos que esto ya está enranciado. Esa etapa que nosotros llamamos de iniciación, como les dice, al comienzo de la oxidación existe un periodo de inducción. Primero necesito que se junten determinados para que empiece, y esto cuando nosotros lo vemos, el consumo de oxígeno en función del tiempo, vamos a ver que la curva no empieza en 0, sino empieza acá. Este es lo que se llama periodo de inducción, y ahí es donde se debe agregar lo que seguramente el profesor Vega lo dijo, los antioxidantes, en ese periodo de inducción. Entonces ven ustedes que ya después, cuando pasa el tiempo, se empieza a consumir, esto es oxígeno consumido, y ahí a esta altura ya aparece la rancidez. Esto sería una curva de un lípido puro, y después empiezan a aparecer los peróxidos, los polímeros, los aldehídos, a medida que transcurre el tiempo.
Esto sería, ustedes la tienen en el manual, la diferencia cuando se trata de un líquido puro y un líquido que está formando parte del alimento. Un líquido puro es casi como que es un ensayo, algo que yo llevo a cabo como para ver, porque puro es como que no existe, siempre hay componente. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que en ausencia, se observa una ausencia o corto periodo de dilución en el alimento, hay probable, acá, si ustedes lo ven, acá el alimento, ven ustedes prácticamente empieza a ser. ¿Por qué? Porque le dicen en el alimento hay probablemente trazas de ciertos metales que ya han actuado como promotores. En cambio, cuando yo hablo de un líquido puro, no tengo nada, entonces va a pasar un periodo y recién va a empezar a incrementarse. El tiempo prolongado de la velocidad de consumo es prácticamente constante, todo este tiempo prácticamente está acá, el consumo de oxígeno es casi igual, por lo que el rociamiento aparece más tarde, si se trata de un líquido puro, que es como poníamos el agua pura, no existe así tal cual, es solo cuando uno lo lleva allá en el laboratorio. Y tercero, la presencia de antioxidantes naturales susceptibles de acomplejar los metales. Si ese alimento tiene algún antioxidante natural, los metales que tiene los puede acomplejar y evitar que actúen como promotores, como decíamos hace rato. Y la última de las etapas, habíamos dicho que se llamaba paralización. Ocurre al mismo tiempo que las reacciones de iniciación y propagación. Me refiero en el alimento. Nosotros para estudiarlo lo llamamos iniciación, propagación y terminación, pero en realidad van ocurriendo casi en forma simultánea. Y aparecen diferentes compuestos como polímeros, epóxido, furano, ácidos alcohólicos, carburos, aldehídos, cetonas volátiles, que es lo que nosotros. Los factores que influyen en la acidez oxidativa, las temperaturas altas. Entonces, para evitar, refrigiero mejor. A la manteca la pongo en la heladera. Metales como el cobre, como el hierro, podría usar secuestrante, que es anhelante. Si pienso que un promotor sería una lipoxigenasa, si esa enzima se destruye por el calor, con solo introducirla como un escaldado, evitamos eso. Ácido graso poliinsaturado, lo contrarrestamos en la inhibición con la hidrogenación. La luz ultravioleta también actúa como promotor, entonces, ¿por qué se envasan las mantecas en ese material opaco? Justamente por eso. El oxígeno sería un promotor, entonces si yo lo envaso o puedo hacerlo interaccionar con el nitrógeno, voy a evitar esa oxidación. Y peróxido de grasa oxidada si yo agrego antioxidante. O sea, todos los factores y cómo vamos a actuar. Entonces, ¿qué hacen los antioxidantes? Los antioxidantes están representados acá como AH. Son capaces de interrumpir la cadena de radicales libres, cediendo un radical H a un radical lipídico. Vean ustedes acá, yo tengo este radical libre, ¿verdad? Cuando se une a este antioxidante, cede este hidrógeno y me queda acá un hidroperóxido y de nuevo me aparece un antioxidante que ya no me molesta, digamos, porque ese radical H que se forma es relativamente estable y no reacciona con lípido. Entonces, y se unen formando productos no radicales, que se unen este A con este otro A y me queda el A2. Y bueno, como les digo, y también acá sería que este antioxidante se una a este radical libre y también me aparece que formaría en esta otra ecuación que hemos dicho A más A. Entonces esa es la función de los antioxidantes. Tener en cuenta que si hay muchos catalizadores metálicos, su acción también será limitada. Otros tipos de antioxidantes actúan formando complejos con metales y así evitan la oxidación de los lípidos. Y vean este caso interesante, los antioxidantes y el sinergismo. Ahí hablamos de agregar dos antioxidantes y uno de ellos sería el ácido ascórbico. Está representado acá con el BH. Este BH, antioxidante secundario. ¿Qué es lo que dice? La combinación de antioxidantes provoca un sinergismo. Un antioxidante primario, llamemos AH acá, ¿no es cierto?, neutraliza ese radical, ¿no es cierto?, y se convierte en radical. La presencia de otro antioxidante como el secundario, o sea, me queda esta primera ecuación, después este A se une con el secundario y me queda finalmente
ácido ascórbico de vitamina C. Esto, creo, sí dice algo en el manual, pero ¿cuántas veces me han preguntado, dice la gente, no sé, ese aceite de nuevo, cuando uno va y ve así, ese aceite, ¿cuántas veces estarán usando? ¿Verdad? Se van a ver papas fritas, cosas. Entonces, dice, aplicación de toda esta materia grasa. ¿Qué pasa con ese aceite cuando nosotros llevamos a temperatura? Dice, alta temperatura provoca la alteración de los aceites de grasa. Ácidos grasos insaturados, ya sabemos que son inestables. Aparece lo que se conoce como punto de humo. No sé si alguna vez han visto el aceite así que se haga humo. Dice, el punto de humo es la temperatura en la cual se descompone el aceite. O sea, cuando ustedes llaman el humo, quiere decir que ya se descompuso. Y se descompuso en polímeros. Este aceite de fritura, dice, debe ser estable. No es recomendable utilizar. Vean ustedes cómo acá, si ustedes lo ven el aceite de soja acá, el aceite de soja siempre al final tiene un punto de humo de 160 grados. Pero cuando yo lo refino, que significaba esto, que hacía todas esas cosas para, por ejemplo, la hidrogenación, el punto de humo ya se ha elevado a 232. O sea que conviene utilizar aceites que sean refinados, porque si no, el punto de humo se consigue a más baja temperatura. Entonces, y ustedes dicen, ¿cómo hago para saber ese famoso punto de humo? Aparte de verlo, existen, miren qué interesante, estos aparatitos que son como termómetros, que le miden directamente, mide el deterioro estructural de los ácidos grasos y su transformación en la estructura polimérica. Entonces, ese aparato, con solo meterlo en el aceite, les da un valor. Si ese valor es menor a 12, se trata de un aceite nuevo, quiere decir que no hay polímero formado. De 12 a 15 es óptimo, pero cuando ya tengo mayor a 20, se recomienda cambiar el aceite, y mayor a 25, inmediato cambio, porque esos polímeros son sustancias tóxicas para nuestro organismo. Ahí está el polímero, el calor, la oxidación, la presencia de radicales, los catalizadores son factores que conducen a la formación de ácidos grasos insaturados, la polimerización de esos ácidos grasos. El calentamiento durante la fritura produce cambio en el índice de refracción, en el peso molecular, en el color, en la viscosidad, se forman dímeros en esos ácidos grasos, producción de anillos cíclicos, todo eso disminuye a su vez, vean ustedes acá, la transferencia del calor de esos líquidos y afecta la calidad también del alimento frito, y eso por ahí me cayó mal. Por lo tanto, su valor nutricional. Creo que esta es casi la última. Resumiendo, entonces, ¿qué le pasa a esos aceites de fritura? Puede ocurrir una hidrólisis, como hemos visto hace un rato, y puede llegar a formarse compuesto que es tóxico, que es la proleína. Puede ocurrir la oxidación, que ya hemos visto, formando un hidroperóxido, o puede ocurrir una polimerización, que también hemos visto y que se puede detectar con ese punto de humo o con un equipo que viene para medir eso. Un fenómeno que también nos dice el manual es la reversión. No dejar de hacer nada. Es la aparición del gusto y olor extraño. No sé si alguna vez, sobre todo, ¿cuál es el aceite que dicen que tiene olor cuando empiezan a cocinar? O el aceite de soja. Dice la gente tiene olor a pescado. Por eso se llama reversión. Es la aparición de gusto y olores extraños, incluso a bajo índice de peróxido de solo unos pocos miliequivalentes por kilo. Algunos gustos recuerdan a pescado, recuerdan a agua, a pasto, a pinturas, y lo presentan sobre todo los aceites de soja. Entonces, lo que se piensa es que el ácido linolénico, que está presente, el linolénico, el que tiene mayor grado de saturación, componente normal del aceite de soja, se asocia a la reversión. Y que esa reversión se debe a este compuesto, el 2-pentilfurato. Ahí en el manual tienen otro más, pero bueno, me dijeran esto por los examen ya se había caído. Es un fenómeno entonces de la reversión, ese olor distinto cuando, supongamos, llegan a un lugar y dicen, oye, ¿qué estás usando aceite? A veces dice uno, ¿qué es aceite de soja? Y no es aceite de soja, me ayuda, para saber qué tiene adentro. Ustedes han visto todas las cosas, manipulaciones que hacen. Otro, el último concepto es el shortening.
Miren ustedes lo que se hace, son las grasas emulsionables que generalmente tienen incorporado aire. A la grasa le agregan 12 o 14% de aire, son mezcla de sólidos cristalinos y grasa líquida. ¿Qué es lo que hace el short de miel? Suaviza el alimento y son ideales para budines, para pasteles, para pastas, para caldo. O sea, ya la grasa tiene un poquito de aire o de nitrógeno y eso va a permitir que sea una masa más suave. No sé si saben, esto es una masa que se la va para hojaldre y bueno, ya el entero hojaldre termina. ¿Quedó? ¿No quedó? Más o menos. Fin. Pero díganme si es interesante, ¿verdad? Sí, es interesante. Ve que uno le encuentra para miles de cosas que pueden hacer y de tecnología, que va inventando unas cosas y dice, no, con eso va a tener trans, no, inventé otra cosa para tomar el trans. Y así, agreguemos aire para que sea más fácil desde el punto de vista ecológico.